Somos el equipo número 3 y este es el producto iterado de aprendizaje de la materia electrónica 2, la cual estamos llevando con el ingeniero Rubén Treviño a la hora V1. Y aquí me presento yo, mi nombre es Emiliano Frías Hernández. El mío es Juan Manuel Martínez López. El mío es Daniel Arturo Guzmán Pérez. El mío es Daniel Alejandro Ibarra Carreón. Mi nombre es Celadonio Bautista de la Cruz. Servidor Emiliano Frías va a presentar la etapa 1. La etapa 1 es el oscilador senoidal de frecuencia variable. En el circuito de esta primera etapa, en la cual se nos pide diseñar un oscilador senoidal de frecuencia variable, tomamos como base los osciladores de puente Wien para poder realizar nuestro diseño. En el caso de nuestro circuito, la red Wien está conectada entre la salida y la terminal de entrada no inversora del op-amp, y de esta forma, mediante R1 igual a R2, que es igual a R, y C1, que es igual a C2, que es igual a C, formamos dos circuitos RC. El primero donde R1 está en serie con C1 y el segundo R2 está en paralelo con C2. La red de Wien nos sirve para tener un mayor control sobre la frecuencia de la señal de salida en el circuito. Entre la salida y la entrada inversora del op-amp se encuentra un divisor de tensión que nos ayuda a regular la amplitud. En esta parte del circuito es donde se encuentran conectados en serie RF1 con RF2 y aparte RA. Muy bien, las ecuaciones para los análisis. Análisis del nodo inversor en BP. En este caso, al hacer divisor de tensión nos queda BP igual al voltaje salida por Z1 sobre Z1 más Z2. Y si analizamos lo que viene siendo Z1, al final nos va a quedar la ecuación Z1 igual a R sobre 1 más RCS. Y en Z2, pues también al hacer lo que viene siendo en serie, la impedancia nos queda Z2 igual a 1 más RCS sobre SC. Y en el análisis del nodo inversor, pues al hacer división de tensión en el nodo BN, nos queda voltaje de salida por RA sobre RA más RF. Ahora, sustituyendo Z1 y Z2 en BP, haciendo todo el desarrollo de lo que viene siendo lo que viene siendo en sí la fracción, las multiplicaciones que tenemos que hacer. Por ejemplo, en la partida de la segunda parte tenemos que multiplicar por 1 más RCC sobre 1 más RCC, y después para eliminar los términos que quedan con SC o CS tenemos que multiplicar por CS sobre CS. Después tenemos que desarrollar el binomio que está elevado al cuadrado, y nos queda BP igual a voltaje de salida por R sobre RCS más 1 más 2 RCS más R cuadrada, S cuadrada y S cuadrada. Continuando del otro lado, nos queda que BP es igual a el voltaje de salida por R sobre RCS más 1 más 2 RCS más R cuadrada, CS cuadrada y S cuadrada. Y despejando, el voltaje de salida nos queda BP sobre BO igual a RCS sobre 1 más 3 RCS más R cuadrada, S cuadrada y S cuadrada. Ahora, si buscáramos la misma relación pero con BN, nos quedaría BN igual a voltaje de salida por RA sobre RA más RF. Y despejando lo que viene siendo voltaje de salida para tener la ecuación, BN sobre BO es igual a RA sobre RA más RF. Ahora, se sabe que por regla general que en los op-amp BN es igual que BP, o sea, el voltaje de los nodos, por lo que el voltaje P sobre BO es igual a BN sobre BO. Ahora, si sustituimos la equivalencia anterior, nos quedaría RCS sobre 1 más 3 RCS más R cuadrada, S cuadrada, S cuadrada igual a RA sobre RA más RF. Continuamos sustituyendo S igual a JW, lo que viene siendo la parte imaginaria. Y si desarrollamos lo que viene siendo la igualación y las ecuaciones, nos quedaría que JWRC es igual a RA sobre RA más RF, que es igual a 1 menos W cuadrada, que viene siendo la frecuencia, R cuadrada, C cuadrada más 1 más 3 RC multiplicado por la parte imaginaria JW. Ahora, utilizando la propiedad de los números complejos, A más JB igual a C más JB, si igualamos la parte real con la parte imaginaria, nos quedaría A igual a C y B igual a D. Ahora, si igualamos las partes reales de las ecuaciones equivalentes de nuestro circuito, 1 más W cuadrada, R cuadrada, S cuadrada es igual a 0, por lo que W, la frecuencia cuadrada, es igual a 1 sobre R cuadrada por C cuadrada. Entonces, la frecuencia W es igual a 1 sobre RC, que es igual a 2pi por la frecuencia de oscilación. Con la ecuación anterior se puede hallar la relación que existe entre la frecuencia W y la frecuencia de oscilación FO. FO es igual a 1 sobre 2pi RC, y esta ecuación la vamos a usar para hallar las frecuencias y diseñar el circuito para que nos dé las frecuencias que buscamos. Para poder tener las señales senoidales de salida entre un rango de 100 Hz y 1 kHz, teóricamente en la fórmula de FO sustituimos y buscamos valores aproximados para R1, que es igual a R2, que es igual a R, y C1, que es igual a C2, que es igual a C, para poder obtener frecuencias de 100 Hz, 500 Hz y 1 kHz. En el circuito de multispin lo que hicimos fue usar resistencias y capacitores variables en la simulación, los cuales a variarse, sus valores se manejan en porcentajes. En el caso de RF1 también usamos una resistencia variable donde al variarla en multisim, el punto donde la señal de CA es más estable es donde RF1 está al 50%, o sea, en 5 kΩ. O sea, al variar RF1 estamos variando lo que viene siendo la ganancia, y hay un punto en el que la ganancia es más estable, en este caso es al 50%. Para tener una frecuencia de 100 Hz
necesitamos que lo que viene siendo los valores de R, que es igual a R1, R2, tienen que ser igual a 8 kiloohms, por lo que en R1 y R2 tiene que estar al 100%. En lo que viene siendo la valor de las capacitancias, en lo que viene siendo la red WIEN, que es la parte de abajo, C es igual a 198 nanofarados, que tiene que ser igual al 100%. Entonces C1 y C2 tienen que ser iguales a 198 nanofarados. Ahora, la frecuencia de oscilación es igual a 1 sobre 2pi RC. Entonces, sustituyendo valores, nos quedaría 1 sobre 2pi por 8 kiloohms por 198 nanofarados, por lo que la frecuencia de oscilación sería igual a 100.47 Hz, en este caso, lo más cercano a 100 Hz. Y también se pudo ver que el voltaje de salida es de 10.7 volts pico. Para tener una frecuencia de 500 Hz, R tiene que ser igual a 8 kiloohms, que es equivalente a 100%. C tiene que ser igual a 39.7 nanofarados, que es igual a 20%, por lo que R1 y R2 tiene que ser igual a 8 kiloohms, que es al 100%, y C1 y C2 también, 39.7 nanofarados, que es igual al 20%. La frecuencia de oscilación es igual a 1 sobre 2pi RC, por lo que la frecuencia de oscilación tiene que ser igual, sustituyendo los valores, 1 sobre 2pi por 8 kiloohms por 39.7 nanofarados, nos quedaría una frecuencia de oscilación de 501.11 Hz y un voltaje pico de 10.7 volts pico, que se midió en el osciloscopio y ya está. Y para tener una frecuencia de 1 kHz, los valores de R, R1 y R2 tienen que ser igual a 4 kiloohms, que es equivalente al 50%, y C tiene que ser equivalente a 39.63 nanofarados, que es igual al 19.9%, por lo que C1 y C2 tienen que valer también 39.63 y un porcentaje de 19.9%, como está en el diagrama. Y la frecuencia de oscilación tiene que ser igual a 1 sobre 2pi RC, y sustituyendo los valores nos quedaría frecuencia de oscilación igual a 1 sobre 2pi por 8 kiloohms por 39.63 nanofarados, por lo que la frecuencia de oscilación es igual a 1002.7 Hz, que es lo más cercano que llevamos a 1000 Hz. Y en el caso del osciloscopio nos muestra la frecuencia a 1 kHz y un voltaje pico de 10.7 volts pico. Mi nombre es Juan Manuel Martínez López. Les voy a platicar sobre la etapa 2, la cual consiste en un rectificador de precisión de onda completa. La base de este circuito es que la resistencia 3, 4, 5 va a ser igual a una R genérica o general. La resistencia 6 va a ser igual a la resistencia general entre 2. La resistencia 7 va a ser igual a la ganancia del circuito por la resistencia general. Empezando el análisis del voltaje de entrada positivo, tenemos el amplificador operacional número 2, un análisis de nodo no inversor, que va a ser un BP igual a 0 y que por ende nos va a dar un BN1 igual a 0. El amplificador 2, su análisis del nodo inversor, obtenemos que BN1 menos el voltaje de entrada entre la resistencia 3 más BN1 menos el voltaje de entrada menos el voltaje 1 entre la resistencia 4 va a ser igual a 0. Cancelando BN1 ya que es igual a 0, obtenemos lo siguiente: menos voltaje de entrada entre resistencia 3 menos voltaje 1 entre resistencia 4 igual a 0. Como la resistencia 3, 4 y 5 pues son iguales, despejamos y obtenemos que el voltaje en el nodo 1 va a ser igual a menos voltaje de entrada entre la resistencia 4 por la resistencia, entre la resistencia 3 por la resistencia 4. Y obteniendo los valores de R4 entre R3 pues vale 1, obtenemos el voltaje en el nodo 1 igual a menos el voltaje de entrada, y el voltaje 2 va a ser lo contrario, que va a ser el voltaje de entrada positivo. En el amplificador operacional 3 tenemos el análisis de nodo no inversor, como BP2 es igual a 0, por lo tanto BN2 va a ser igual a 0. En el análisis del nodo inversor tenemos que BN2 menos el voltaje de salida va a ser entre la resistencia 7 más BN2 menos el voltaje del nodo 1 entre la resistencia 6 más BN2 menos el voltaje en el nodo 2 entre la resistencia 5 va a ser igual a 0. Sustituyendo los valores de las resistencias, obtenemos que menos el voltaje de salida entre la ganancia por la resistencia general menos el voltaje en el nodo 1 entre la resistencia general entre 2 menos el voltaje en el nodo 2 entre la resistencia es igual a 0. Despejando obtenemos que el voltaje de salida entre la ganancia por resistencia va a ser igual a menos el doble del voltaje de entrada entre la resistencia menos el voltaje en el nodo 2 entre la resistencia. Simplificando esta ecuación y despejando la ganancia por la resistencia, obtenemos que el voltaje de salida va a ser igual a la ganancia por el doble del voltaje de entrada menos el voltaje de entrada.
Y el resultado final de esta resta tenemos que la ganancia, el voltaje de salida va a ser igual a la ganancia por el voltaje de entrada. Para el análisis negativo de nuestra onda senoidal, tenemos que el voltaje en el nodo 1 va a ser igual a 0 y el del voltaje en el nodo 2 va a ser al voltaje negativo de entrada. Sustituyendo todo esto en la ecuación número 1, tenemos que el voltaje de salida va a ser igual a la ganancia por el voltaje de entrada positivo. Para el diseño final de nuestro circuito, tenemos una suposición de la resistencia genérica de 10 kilo ohm, el cual va a ser igual para las 3, 4 y 5. La resistencia 6, sustituyendo este valor, obtenemos un valor de 5 ohm, es decir, 5 kilo ohm, perdón. De la etapa 1 se obtiene un valor de voltaje medido de 10.7 volts pico. Y sabiendo que pues, nuestra onda rectificada no va a aumentar ni va a disminuir de valor, se tiene que el voltaje de entrada va a ser igual al de salida, positivo, que va a ser de 10.7 volts. Despejando de nuestra ecuación de frecuencia de ganancia, tenemos que la ganancia va a ser unitaria, ya que el voltaje de salida entre entrada es el mismo, obtenemos un valor unitario. Por lo cual, nuestra resistencia 5 va a ser de 10 kilo ohms. Este sería nuestro circuito final de la etapa 2. Se tiene que una señal de entrada de 10.7 volts pico, ya que el voltaje que se tiene a la salida de la etapa 1. Analizando con un osciloscopio en la entrada y en la salida, nuestro canal A es una entrada senoidal que viene siendo la salida de la etapa número 1 de 10.7 volts pico y una salida rectificada de una onda completa del mismo valor de voltaje. Esta simulación está en la frecuencia de 100 Hz, que nos viene dando un voltaje de 10.6 volts pico, casi 10.7 volts. Después a 500 Hz tiene la onda completa rectificada a la salida de la etapa 2 con un voltaje de salida de 10.590 volts simulado y uno teórico de 10.7. Para la frecuencia de 1000 Hz se obtiene un voltaje de salida de 10.583 volts y uno teórico de 10.7 volts. Estos voltajes son muy similares a los que veremos más adelante. Mi nombre es Celadonio Bautista de la Cruz y en la etapa 3 nos pide más que nada diseñar un filtro paso bajo de motherboard de quinto orden, para lo cual seguimos los siguientes pasos. Como en el paso 1, más que nada es especificar el orden del filtro, y eso pues ya está especificado que es el quinto orden. En el siguiente paso lo que se realizó especificar los valores con la ayuda de la tabla de las notas de clase, pues ahí se identificaron los valores para un filtro de quinto orden, que a continuación se muestran en las diapositivas. Como el filtro es de quinto orden, se hacen dos etapas. La primera etapa son los primeros valores de los capacitores C1, C2, C3, como se menciona aquí, que es 1.73, 75.3, C2 1.354, C3 0.4, 42.14, y de la segunda etapa sería C1', que será 3.235, la C2', que será 0.3090. Después, para calcular el valor de Cn, se hace con la siguiente fórmula y se obtiene un valor de 1.59 por 10 a la menos 7, para después multiplicar por el valor de los capacitores ya mencionados, que nos quedan de la siguiente manera: de C1 con un valor de 0.278 microfaradios, C2 de 0.215 microfaradios, C3 a un valor de 0.067 microfaradios, y de la segunda etapa queda un valor de C1' de 0.514 microfaradios, de C2' a 0.049 microfaradios. Para después, con la ayuda de las notas de clase, se realiza el diseño del filtro, que más que nada es unir el filtro de 2 polos con la de 3 polos, quedando de la siguiente manera y con los valores ya calculados anteriormente. Ya en el paso 5 es representar el circuito en el programa Multisim, que queda de la siguiente manera, ya con los datos de los valores de los capacitores y de la resistencia. En este caso la resistencia se utilizó de 1 kilo ohm, que esa es una resistencia fija para todo el circuito. Bueno, como lo dijo un compañero, voy a explicar el diagrama de Bode, que en este pues solamente vamos a ver dónde se efectúa la atenuación en decibeles de la banda de paso
y la atenuación en decibeles en la banda suprimida cuando tenemos la frecuencia de cruce o sea, de la atenuación de banda de paso y la banda suprimida. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? Bien, aquí podemos ver la FP, que es la frecuencia en la cual ocurre la atenuación en la banda de paso, que esta no la pudimos poner exactamente en 1 kHz, que es lo planteado en este caso de los filtros paso bajo, y tiene que dar una atenuación en decibeles de -3. Aquí se puede ver en la imagen que tenemos 1.005 kHz y en decibeles tenemos una atenuación de -3.068. Entonces está dentro de los rangos en la aplicación de este filtro. Después, enseguida, en la siguiente foto vamos a ver los parámetros de la atenuación en banda suprimida, que aquí, como vemos, es en la frecuencia de 5 kHz. Aquí tampoco pudimos ponerlo exactamente en 5 kHz, pero está dentro de los rangos, con una atenuación de -70 decibeles, que es la atenuación de la banda suprimida. Enseguida mi compañero va a hablar acerca de las señales de salida en el osciloscopio, también en multisim, viendo la salida en la corriente. Bueno, para el paso 7 tenemos en cuenta que se añadió al circuito un generador de funciones y un osciloscopio. El primero con la intención de aplicar 4 frecuencias sinoidales de 100 Hz, de 500 Hz, de 1 kHz y de 5 kHz, con una amplitud de 2 volts pico a pico. En la entrada del filtro, graficando cada una de las salidas con la premisa de que la amplitud de la salida de las frecuencias bajas vaya aumentando, pero en un punto esta debe ir disminuyendo gradualmente. Tenemos que, como simbolismo, el color rojo es la entrada y el color azul es la salida. A 100 Hz tenemos una amplitud de salida de 991.15 milivolts. A 500 Hz tenemos una amplitud de salida de 997.93 milivolts. Y a 1 kHz tenemos una amplitud de salida de 685.61 milivolts. Como podemos ver, se va atenuando gradualmente hasta llegar a los 5 kHz con una amplitud de tan solo 2 milivolts. En la etapa 4 tenemos la integración del siguiente sistema. En esta etapa conectaremos todas las etapas anteriores para el circuito final. En esta actividad demostraremos el funcionamiento del circuito del sistema mediante la medición de las salidas de cada etapa con un osciloscopio a diferentes frecuencias de operación. En este caso serán 100 Hz, 500 Hz y 1 kHz. Muy bien, este viene siendo el circuito implementado, las 3 etapas que se nos piden. Y bueno, vamos a empezar a una frecuencia de 100 Hz. Pues lo que comience a oscilar. Ahora voy a bajar al 50% para tener exactamente la frecuencia de 100 Hz. En este caso esta parte controla más la ganancia que la frecuencia como tal. Pero la parte que controla más la frecuencia es lo que viene siendo la red Win. Lo que viene siendo R1, C1, R2 y C2. En este caso estamos generando la señal senoidal a 100 Hz de 7 volts pico, que viene siendo la salida de la etapa 1. En la etapa 2 podemos ver tanto señal de entrada como de salida. Voy a mostrar nada más la de salida. Ahí está. En la etapa 2 nos da la señal rectificada, la cual tiene un voltaje de 10.712 aproximadamente. Pasamos de una señal senoidal a una señal rectificada. ¿Qué pasa a la salida de lo que viene siendo el filtro Butterworth? Lo que podemos ver aquí es que la señal de salida y entrada son las mismas, entre comillas, solamente que una está desfasada con respecto a la otra. La de salida es la de color azul, la señal de salida es la de color azul y la señal de entrada es la de color rojo. En este caso, la señal de salida tiene un voltaje pico de 10.74 volts aproximadamente, igual que la de entrada, está por ahí básicamente, 10.732, están casi iguales. En la salida de la etapa 2, que viene siendo la entrada a la etapa 3, y en la salida de la etapa 3 nos vamos a tener una salida igual a la entrada que tuvo anteriormente, que viene siendo la salida de la etapa 2, lo que viene siendo la señal rectificada únicamente. Ahora, si hacemos la prueba
a 500 Hz. Aquí tenemos que C2 ponerlo al 20%, como había mencionado anteriormente. C1 y C2 al 20%. Del 100% serían 198 nanofaradios. Mucho ojo, generamos la señal. Se puede ver que está cortando porque tengo la resistencia 100%. Ahora la regulamos al 50%, que serían 5 kilo ohms en RF1. Y va a pasar lo mismo que en el caso anterior, donde al regular al 50% es lo más cercano para tener una señal senoidal. Y bien, en este caso al 50% ya tendríamos los 500 Hz aproximadamente, que son aquí 501 Hz. Y el voltaje pico es el mismo de 10.7 volts pico. En la señal cada, aquí se puede ver que al tener la escala de tiempo igual que la otra en el caso anterior que fue a 100 Hz, se puede ver que ahora la señal se ve un poco más comprimida, y eso es porque la frecuencia es diferente. La frecuencia ahora de la señal de entrada ahora es de 500 Hz, por lo que, y podemos ver aquí la señal rectificada, la cual tiene un pico de 10.7 volts, aproximadamente 10.718. La salida en el filtro Butterworth será igual o diferente a la anterior. Bueno, pues vamos a ver. Podemos ver cómo de tener la misma señal rectificada, ahora tenemos como una especie de senoidal, la cual está encima del eje de tiempo. Entonces, esto se podría decir que es una señal semejante a una señal semejante a lo que viene siendo corriente directa, entre comillas. ¿Por qué? Una señal que se filtra de corriente alterna a corriente directa. Esta varía desde aproximadamente 9.088 volts a 4.1, 4.2 aproximadamente. Y bien, aquí lo que se podría concluir es que al aumentar la frecuencia, lo que viene siendo la etapa 3 lo que va a hacer es filtrar, lo que hace más bien es filtrar lo que viene siendo la señal de entrada rectificada. O sea, si tenemos una señal rectificada, lo que hace la etapa 3 es filtrar la señal, generando un voltaje de rizo y dándonos un resultado semejante a una señal constante de corriente directa, de voltaje de corriente directa. Entonces, en teoría, al aumentar más la frecuencia, debería de filtrarse más esta señal, que es la señal de salida, la señal de color azul. Ahora, vamos a hacer la prueba a 1 kHz, a ver qué pasa. Tenemos que tener C1 y C2 a 19.9% y en R1 al 50% y R2 al 50%. Ahora, generamos la señal, entrada, y ahí está, tenemos 10.9, bueno, está 100%, pero no está acomodada bien la ganancia, así que lo voy a bajar al 50% como en los casos anteriores. A una frecuencia de 1 kHz tenemos un voltaje pico de 10.7 volts pico, esta sea la entrada, y ahora en la etapa 2 se va a filtrar otra vez la señal, la señal se va a comprimir porque modificamos la frecuencia, ahora tenemos más frecuencia, por lo que la escala de tiempo hay que reducirla un poquito para que sea un poco mejor. Y en este caso tenemos un voltaje pico de 10.6 aproximadamente, 10.6, 10.7 volts pico, 10.702. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría aquí? Ya había dicho que debería de filtrarse más. ¿Por qué? Porque así fue como lo comprobamos con la simulación. Al aumentar las frecuencias se suele filtrar más la señal, asemejándose más a una señal constante de corriente directa, como la de una pila, semejante, no igual. ¿Por qué? Porque esta como quiera varía. Aquí se puede ver que, como dije anteriormente, es verdad. ¿Por qué? Porque aquí la señal de salida, que es la de color azul, ahora, en vez de ser una senoidal muy común de ver, ahora pasó a ser una señal más constante. Se puede ver aquí como esta ya no varía tanto. Entonces aquí se puede ver que los valores en los que varía son entre 6.9, 6.7, 6.6 volts. Se está filtrando lo que viene siendo la señal rectificada que estaba saliendo del circuito de la etapa 2, para que esta misma entre al circuito de la etapa 3 y filtre lo que viene siendo la señal rectificada, dándonos una señal más semejante a la de corriente directa, como acabo de mencionar anteriormente. Entonces, en conclusión, sobre cómo actúa este circuito en la salida en general de las tres etapas, cuál es la salida fija de la última etapa y el circuito en general, es que este circuito viene siendo, en pocas palabras, un conversor de corriente alterna a corriente directa, el cual funciona mediante frecuencias. Al aumentar más la frecuencia en el circuito, tenemos una señal más constante, más semejante a lo que viene siendo corriente directa. Y bien, eso viene siendo por mi parte todo. Y aquí me despido. Mi nombre es Emiliano Frías Hernández.